este vídeo lo estoy haciendo. Esto es una locura. Antes de nada te lo aviso desde ya, abajo en la descripción del vídeo, en el comentario fijado o aquí arriba puedes irte directamente al directo programado para reaccionar al tráiler de One Piece Live Action. Como es tradición, vamos a vivir este momento juntos, tú y yo. Y en ese mismo directo podrás comprobar la hora a la que va a ser este evento, ya que se adaptará a tu zona horaria. Pero eso sí, lo he programado 3 horas antes del inicio del Tudum. ¿3 horas? ¿Por qué tanto, Goldo? Porque quiero despedirme por todo lo alto de esta etapa de One Piece Live Action. Se acaba una era a la que yo llamo póster trailer. Han sido más de 4 meses intensísimos. El número de suscriptores se ha duplicado en este tiempo, aunque por supuesto ha sido más larga de lo que nos esperábamos. Casi tan larga como tu pito, si le das a like. Pero lo dicho, tienes ahí el directo para comprobar a qué hora va a ser el Tudum. Y ya que estás, le das a la campanita para no perderte el directo. Si quieres ver directamente lo que aparezca en el Tudum, pues te vienes 3 horas más tarde y listo. Pero Goldo, ¿cómo estás tan seguro de que vamos a ver el tráiler de One Piece Live Action? A eso mismito voy ahora, y es que tenemos 5 pistas, así que vamos a ir paso a paso. La primera pista viene siendo la lógica. Hemos tenido vídeos promocionales, una exhibición de objetos del rodaje en el Tudum y estamos en medio de un descanso de Oda de 4 semanas. Este es el momento perfecto, el Tudum de 2023, y obviamente tenemos confirmada la presencia de One Piece Live Action en el evento, con la participación presencial de los 5 Mugiwara. Ya hemos tenido vídeos detrás de las cámaras, hemos visto un vídeo del cumpleaños de Luffy para aprender a decir el nombre del protagonista de una serie de más de 1000 capítulos. Hace nada tuvimos una carta de Ichiro Oda hablando sobre el proyecto. Y como no, también se nos ha mencionado un tour de prensa que pasará por Brasil, Japón, Estados Unidos, México y Sudáfrica. ¿Qué faltaría para completar la ecuación? ¿Un teaser o un tráiler? ¿Y cómo sabemos que no va a ser un teaser? Pues a eso vamos ahora mismo. La segunda pista ya te la comenté ayer en el noticiario. Matt Owens ha asegurado que veremos algo de la serie, además de recibir algo más de información. ¿Será la fecha de estreno? ¿Quién sabe? La última vez que tuvimos un aviso de Matt Owens fue también en el canal de Nux 2 semanas antes del lanzamiento de los póster oficiales. Y si hacemos una regla de 3, fácil, vamos a ver el tráiler. La tercera pista, más que una, han sido varias, todas de parte de Greg Warner, un colaborador de Shueisha que está siendo muy activo con este live action. Lleva más de un mes avisándonos de que junio va a ser un mes muy especial, y este mismo lunes anunció que esta iba a ser una gran semana para los fans de One Piece. Teniendo en cuenta que Oda está en un descanso que durará 3 semanas más, es evidente. Solo tiene sentido decir esto si vamos a ver un tráiler. Si no saben la diferencia, ya se las digo yo. Un teaser no suele tener demasiada información y suele servir como un anuncio de que algo está en producción, sin que veamos contenido del producto final. Y como fun fact, Greg Warner nos ha mantenido entretenidos las últimas horas con un puñado de mensajes bastante extraños. Básicamente comenzó a responder a todas sus pistas de que veremos algo en el Tudum, siempre desviando el tema de conversación y soltando alguna imagen que no tenía ningún sentido. Yo llegué a pensar que lo hacía para evitar algún tipo de problema con Shueisha, pero resulta que no. En todas las imágenes faltaba algún tipo de elemento, y todas tenían un brillo de un color determinado. Sabiendo que cada Mugiwara tiene un color asignado, y organizando estos colores en el orden de llegada de los Mugiwaras a la banda, nos sale algo parecido a la frase "This weekend, Tudum will knock our socks off", que quiere decir, este fin de semana, el Tudum te va a romper el culo. Y no es una traducción textual, pero se entiende. Y a esto le sumamos la última predicción que ha dado el señor Greg Warner, y es que según él, esta noche este será el ambiente. Algunos señalan que se ha chivado y que lo que veremos es la escena de ejecución de Gold Roger, pero mi interpretación de esto es muy diferente. A lo que se refiere Greg Warner es que estamos a punto de presenciar el inicio de la era de los piratas. La cuarta pista viene en forma de 2 filtraciones, y las 2 son bastante fiables. La primera viene de parte de My Time to Shine Hello. Mientras filtraba lo que veremos en relación al live action de Avatar The Last Airbender, alguien le preguntó qué ocurría con One Piece y él respondió muy directo: tráiler. No hay más. Y la segunda filtración viene de parte de la cuenta fan de One Piece Live Action de Brasil, una cuenta enorme que ya ha filtrado varias cositas. La comunidad de Brasil y de Portugal es enorme. Recordemos que el Tudum es en Brasil y por supuesto el administrador de este club de fans está presencialmente en el evento, así que tienen mucho más fácil el acceder a información clasificada, y en sus historias de Instagram ha posteado lo siguiente, y esta vez sí que te lo voy a leer de forma textual. ¡Atención! Tuvimos la oportunidad de charlar con cierta persona que vio el y dijo que está increíble. Cada vez estamos más emocionados. Sí, sea lo que vio esa persona, lo tenemos censurado en el post. Y la única palabra que encaja con el contexto, el número de letras y la letra inicial es
tráiler. Pero Goldo, ¿por qué lo censuran si lo están dejando tan evidente? Pues no lo tengo del todo claro, pero yo apuntaría a que prefieren dejar la incertidumbre. No quieren que se pierda la magia. Parte de la gracia está en no saber exactamente lo que vamos a ver, no tenerlo confirmado al 100%. Esto es lo bonito de vivir. Y la quinta pista... porque lo digo yo, nunca he afirmado nada por mí mismo, nunca te he prometido que esta serie va a salir bien, que va a ser un éxito, que vamos a tener segunda temporada, pero hoy te estoy diciendo que vamos a ver el tráiler. ¿Envejecerá mal este vídeo? ¿Volveremos a estar 12 horas haciendo el payaso en directo? ¿Lloraremos durante este stream, ya sea para bien o para mal? Pues si quieres descubrirlo, por supuesto, tienes abajo el enlace al directo. Vamos a disfrutar de una previa y luego reaccionaremos a lo que sea que aparezca en este To Doom. Y pase lo que pase, lo vamos a vivir juntos, tú y yo. Si te dejas un like estaría de locos, porque así más gente se entera de este directo y de puta madre, que te digo yo, así como más. Pero si te unes al ejército del 25%, ¿qué te voy a decir? Mejor que mejor. Recuerda que puedes hacerte miembro del canal aquí abajo desde tan solo $1 al mes. Y por supuesto, lo más importante, que yo soy Goldio, que tú puedes llamarme Goldo, y que nos vemos en el stream reaccionando al tráiler de One Piece Live Action.